Hola, hola, que Dios te bendiga. Lo que vas a ver a continuación ha sido emitido en mi página de Facebook y canal de YouTube. Si te gusta el contenido del canal y de la página, te agradecería mucho que te suscribieras y le dieras like para que esta comunidad de temas cristianos Isaac Paniagua siga creciendo y para que la palabra de Dios se siga expandiendo a todos los lugares del mundo. Espero que lo siguiente bendiga tu vida de muchas maneras. Que comience el vídeo. Bendiciones para todos. Vamos a dar inicio una vez más con este estudio bíblico del libro de Proverbios. Yo espero que esté siendo de gran bendición para usted, como lo ha sido para mí. Créame que he aprendido muchas cosas y hasta el día de hoy sigo aprendiendo y estoy súper emocionado. Yo no sé usted, mi amado hermano y amigo, como le digo, pero yo estoy full emocionado. Full contento y expectante de este estudio. Proverbios es un libro realmente hermoso. Es un libro que abarca muchas cosas que sin lugar a dudas es necesario y es importante profundizar en ellas. Toda la Biblia es necesario profundizarla y entender de qué se trata, qué es lo que nos habla. Y bueno, yo lo invito para que usted pueda hoy acompañarme. Hoy nos corresponde el capítulo 10 ya de Proverbios. Ya, ahora sí vamos por el capítulo 10. Hoy entramos en un capítulo clave. Y es un capítulo importante. ¿Por qué un capítulo clave? Bueno, porque este capítulo 10 marca un cambio de estilo en el libro. Aquí ya no son como los discursos largos desde el capítulo 1 al capítulo 9. Vamos a ver cómo todo empieza a ser diferente. Ahora vamos a ver cómo aparecen los proverbios breves y sentenciosos de Salomón. Recuerde que Proverbios es un libro escrito por Salomón, es del Antiguo Testamento, es un libro poético, es un libro de proverbios que el libro de Proverbios se encarga de ser directo. Ahí se habla de la sabiduría que proviene de Dios, la sabiduría divina del Señor a través de este hombre Salomón. Dios le dijo a Salomón, ¿qué es lo que tú quieres que te entregue? Y Salomón pidió sabiduría y Dios le dio sabiduría. Y Salomón aborda de una manera distinta a partir de este capítulo 10 todo, y hoy lo vamos a ver, ¿está bien? Vamos a ver cómo cambia la cuestión, ¿verdad? Porque sí, como les decía, Proverbios es del Antiguo Testamento. Yo reitero estas cosas porque es importante que usted las sepa, ¿verdad? Un libro poético, como le decía, un libro directo. Proverbios es un conjunto como le digo, de enseñanzas, consejos, cosas para la vida cotidiana necesarias. Le habla de la importancia de la sabiduría. ¿Recuerdan el capítulo 9 de hoy en 8 días para atrás? El capítulo 9 lo vimos y hablaba de cómo la sabiduría, y aún en el capítulo 8 también, se personifica, ¿verdad? Invita a la gente a que la reciba, porque la sabiduría es necesaria y es importante sin lugar a dudas. Ahora bien, este Proverbios 10 habla de un tema en general y es acerca de los contrastes de la vida sabia y la vida necia, y hoy lo vamos a ver. Es algo que hemos estado viendo, hemos estado tocando, se ha estado analizando, se ha estado llevando a fondo. La persona que es sabia, que es la persona que escoge la sabiduría, la recibe para su vida. La persona que es necia es la persona que rechaza la sabiduría y prefiere la ignorancia, prefiere vivir una vida a rienda suelta, en el camino incorrecto, en el camino de inseguridad, a diferencia de la persona sabia que escoge la vida sabia y camina por el camino correcto de Dios, por el camino recto del Señor, ¿verdad? El camino de rectitud, de inteligencia y de bendición, ¿verdad? Ahora bien, hay un verso que me fascina, hay un verso que me encanta, que vamos a verlo en este capítulo 10 de Proverbios más adelante, pero ahí lo cuando lleguemos a ese verso yo les voy a decir cuál era el verso, así es que quédese hasta el final, no se lo pierda. Lo invito a que me acompañen en esto que ha sido realmente poderoso. Ahora bien, hay un contexto, hay una estructura. Proverbios 10 habla de la gran colección de los proverbios atribuidos directamente a Salomón. Como les decía, cambia la forma en que se habla a través de este capítulo. Ya lo vamos a ver, ya usted se va a dar cuenta qué es lo que le estoy diciendo con esto. Ya no son más discursos extensos, sino que son sentencias cortas pero directas, que generalmente en paralelismo antitético trae contrastes sencillos y necesarios y directos. La sabiduría versus la necedad, el justo versus el impío, la persona diligente versus la persona perezosa, el inteligente versus el ignorante,
Me explico. Ese contraste directo y claro que es lo que nos quiere dar a entender este libro de Proverbios. Hay una función pedagógica, por supuesto. Eso siempre se lo podemos encontrar a lo largo de todo el libro de Proverbios. Siempre un padre que le habla a su hijo, que se dirige y le dice, hijo mío. Eso lo hemos visto, si no fue hasta el capítulo 8 o 9 que no lo dijo directa o explícitamente como sí lo hacen los capítulos anteriores, que lo dice de un solo, ¿verdad? Directamente. En este ya vamos a ver. Y bueno, esas funciones paternas o pedagógicas son máximas diseñadas para que podamos memorizarlas y aplicarlas a la vida cotidiana. Eso es lo que nos quiere enseñar esto. Es un padre que ama a su hijo, lo corrige. Lo instruye y le enseña lo que es bueno, lo que es de Dios. La mejor herencia que un padre le puede dar a su hijo es enseñarle la palabra de Dios. Y esto es lo que Proverbios nos quiere hacer ver a través de este libro. Que lo que los padres hablan desde la voz de la experiencia. Hablan desde la voz de la sabiduría, porque los padres han vivido cosas que al final lo que ellos quieren para sus hijos es lo mejor siempre. Entonces, hablando de un padre, ¿verdad? De un padre sabio, obviamente, porque hay padres que no son sabios y lastimosamente padres que no quieren lo mejor para sus hijos, pero no son realmente padres entonces, porque el que es verdaderamente padre ama a su hijo, la que es verdaderamente madre ama a su hijo. Y eso implica sí que lo corrija, por supuesto. Eso implica sí que le diga las cosas con amor, sí, claro. Ajá, que lo chinee, sí. Pero más que eso, el balance y lo necesario que es de enseñarle al hijo que, bueno, que hay cosas y hay reglas, que hay instrucciones claras y que, bueno, y que al final lo que quieren es lo mejor, ¿verdad? Como hijos es complicado, ellos a veces no se dan cuenta, no quiero meterme a fondo en ese tema, pero usted sabe bien cómo es esto. Me explico. Los hijos muchas veces no entienden. Yo era uno que no entendía. Y yo decía, ay, es que qué necios mis papás, qué necia mi mamá, están me diciendo que no haga esto, que aquí, que allá, qué majadero mi papá. Y al final no sabemos que lo que los padres nos enseñan es por algo. Es porque, como le decía al principio, quieren lo mejor para nosotros, para usted y para mí como hijos suyos, ¿verdad? Créame. Entonces, por eso Proverbios hace esa alusión, esa simbología, esa comparación, ¿verdad? De un padre hablándole a su hijo de forma directa, en donde se demuestra amor, en donde se demuestra ese cariño, ¿verdad? Esa intención de querer ayudar para que el hijo no cometa los mismos errores que tal vez ese padre cometió en un pasado, ¿verdad? Porque ya ellos aprendieron. Ya experimentaron. Nadie escarmienta por cabeza ajena, siempre se escarmienta por cabeza propia. Cada cabeza es un mundo, cada persona tiene su cosa, pero cada persona que tiene su asunto se experimenta lo que vive y lo que pasa, y ahí es como poco a poco se va desenvolviendo, va aprendiendo lo que sí es bueno, lo que no es bueno, etcétera, etcétera. Ahora bien, en todo esto de Proverbios, ok, hay que entender, este capítulo 10 de Proverbios tiene 32 versos, vamos a ir uno por uno. Bueno, o sea, obviamente vamos a ir estudiando algunas cantidades de versos, ¿verdad? Ahí, como yo siempre le he dicho, yo no es que leo todos los 32 versos, en este caso el capítulo 10 de Proverbios, y de un solo los estudiamos todos hasta el final de leerlos, ¿no? Porque no perdemos la línea y se pierde el orden, no hay un orden, habría un desorden. Entonces, y yo quiero ser ordenado con esto, recuerde que donde está el orden está Dios. Entonces vamos a ir como por lo menos cada 5 versos, 3 versos, todo depende de las temáticas que agrupan cada verso, porque sí, hay versos que agrupan una temática, otros que agrupan otra. Bueno, los que han estado en este estudio saben a qué me refiero, los que no, hoy lo van a ver, ¿ok? No voy a redundar más en la introducción, vamos a empezar de lleno. Entonces, vamos a leer ahora sí Proverbios 10, verso 1, para que usted pueda acompañarme ahí. Proverbios 10:1 dice, yo lo leo en la versión Reina Valera del 60, los proverbios de Salomón, ¿verdad? Aquí indica obviamente el autor que es Salomón, ahí está diciéndolo directamente. El hijo sabio alegra al padre. Oiga, qué interesante la manera de iniciar de este capítulo de Proverbios. Dice, pero el hijo necio es tristeza de su madre. Y me gusta esta forma de iniciar, y sí, quiero detenerme un toque en este momento, solo en este verso 1. Quiero detenerme en este momento, porque este verso 1 de Proverbios 10 habla de la sabiduría que tiene un hijo que decide buscar la manera de agradar a sus padres, a la necesidad de un hijo que decide ser de desagrado ante sus padres y fallarles y hasta entristecerlos. Porque sí, o sea, nosotros, es todo un tema. Los hijos dicen, ay, es que los papás, necedad, regaño, no entienden, no me escuchan. Ok,
Sí, que es cierto que sí, que a veces como padres por estar ocupados con las cosas del día, que aquí, que allá, es bueno que oigan a sus hijos para entender qué situación es tal vez lo que ellos que dicen que no se les entiende. Pero también está el otro lado en donde el hijo es el que no entiende a los padres porque de ahí los padres quieren lo mejor, como le decía, para sus hijos. Los hijos tienen que entender que también como padres ellos vivieron cosas, que los padres pueden fallar, por supuesto, tienen sus errores, tienen sus asuntos, los tienen. El hecho de que sean padres no implica perfección absoluta, hermano amado. Eso es lo que no hay que malinterpretar y es lo que muchos hijos malinterpretan también en ocasiones. Piensan que el papá nunca se va a equivocar, que la mamá nunca se va a cometer un error, cuando claro que sí. Entonces, esto es lo que hay que ver claro, y aquí es donde el hijo que está lleno de sabiduría e inteligencia va a buscar la manera de agradar a sus padres, va a buscar la manera de ser obediente, porque el hijo que ha entendido la palabra de Dios es obediente a sus padres. Dice la palabra del Señor que los que obedecen a padre y madre un mandamiento con promesa tendrán larga vida. ¿A usted le gustaría tener larga vida? Sea obediente a sus padres. Y no solo a sus padres, a sus superiores y a sus autoridades. Es un tema de entender que Dios ha puesto a los padres y los ha delegado como autoridades. Autoridades asignadas y puestas por el Señor. Si Dios te ha puesto a tu padre, no es por casualidad. Y sí, estoy hablando tal vez, hay familias tal vez disfuncionales donde no tienen al padre o a la madre. Bueno, sí, ok. Pero si tú no tienes a tu padre, por lo menos tienes a tu madre. Si no tienes a tu madre, tienes a tu padre. Y si no tienes a ninguno de los dos, tienes algún tío, algún pariente, yo no sé, alguien cercano que te está cuidando, que está ejerciendo autoridad sobre ti. Hermano amado, es necesario que alguien ejerza autoridad sobre cada uno de nosotros. Tenemos que tener una autoridad, inclusive ya usted como adulto, siendo el padre, tiene autoridades. El hombre tiene la autoridad de Dios sobre su vida. Y no solo el hombre, la mujer también. Todos tenemos la autoridad de Dios sobre nuestras vidas. Pero lo que quiero decir es, el padre debe sujetarse a Dios. Porque la palabra de Dios dice, la mujer sujétese a sus maridos. Y es toda una polémica, que la mujer, ahí sí, pero eso no quiere decir que el padre va a hacer lo que quiere y que le... Sí, por supuesto que no. Pero la palabra de Dios lo dice claro, gústele a quien le guste. Mujer que me está escuchando, que la mujer debe sujetarse al hombre. Pero el hombre debe sujetarse a Dios. ¡Ja! O sea, no es que el hombre va a estar ahí haciendo lo que sea y hasta dominando a la mujer y diciéndole, hágame caso, esclava, aquí que allá. No, me explico, o sea, no. Es un trabajo en conjunto. El problema es que la gente, el enemigo ha querido meter esa idea de competitividad, cuando no se trata de una competitividad. ¿Para qué? Para distraer, para separar y dividir. Porque eso es lo que Satanás siempre ha querido. Dividir a las familias, ¿verdad? Dividir los matrimonios, ¿verdad? Entonces, pero eso es lo que hay que ver aquí, porque sí es importante. Es un tema que hay que hablar, por supuesto, sin lugar a dudas, y que enfoca este capítulo 10 de Proverbios. Como padres tienen que entender, sí, que la mujer se sujeta al hombre, pero que el hombre se sujeta a Dios. O sea, el hombre no está exento de alguien a quien debe estar sujeto. El hombre no es que no tiene que hacer nada. El hombre no es que llega a la casa, se sienta y todos le hacen lo que él diga. O sea, es obediencia. Ajá. Pero bueno, ok, ¿hasta qué punto lo que yo pido yo lo doy? Yo no puedo pedir algo que yo no doy. Si como padre yo pido que sean personas que deben de ser, tener, no sé, por decirle un ejemplo, que deben ser respetuosas, decir buenos días, buenas noches, gracias, por favor, pero al final el papá no es una persona que da el ejemplo de lo que está pidiendo, no es un papá que agradece, no es un papá que tiene respetos, tiene valores, tiene modales, ¿me entienden? Entonces, ¿cómo va a pedir algo que ni siquiera él es capaz de dar? Ni siquiera es capaz él de tener. Entonces me explico, es un tema en donde todos estamos sujetos a Dios, al final sea como sea, aunque la mujer esté sujeta al hombre, igual la mujer está sujeta a Dios, por supuesto. Y si la mujer debe tomar riendas porque el hombre no está haciendo lo que le toca hacer como trabajo y como tarea dentro de su hogar, debe tomar las riendas. No, no importa, levántese y hable con el esposo si es necesario y dígale, vea, usted no ha estado haciendo las cosas de forma correcta, de forma clara, hágalo, hágalo. O sea, hay hombres que se desorientan y se pierden. Y mi amado, yo le voy a decir una cosa, pero el hecho de que Dios haya designado hombre y mujer, varón y hembra, no es casualidad. Dios todo lo hace perfecto y el formato de la imagen perfecta de Dios, de la familia, no es, vea, un error, no, es todo dentro de la perfección de Dios. El hombre muchas veces es despistado. Como hombres, dígame si sí o no, al que me está escuchando, como hombre, usted, ¿es cierto o no que muchas veces somos despistados? O sea, la mujer es la que muchas veces nos hace entrar en razón, nos hace ver cosas que a veces uno limitadamente no las ve, no sé, el hombre es algo, es así, es así.
Como todo, hay otros hombres que son súper más bien, ¿verdad? Bueno, yo no sé, al menos en mi caso, yo digo, sí, gracias a Dios por la ayuda idónea que Dios dejó de la mujer, porque la mujer es indispensable para hacerle ver, como le digo, cosas que a veces tal vez uno no ve por la premura, a veces por el despistado. Yo, por ejemplo, yo en mi caso soy una persona súper despistada. Yo a veces tal vez puede estar alguien que no la vi y no la saludé y no fue porque estaba enojado con esa persona, sino porque realmente no sé, estaba en otras. Despistación al máximo, ¿me entiende? Y hay que entender ese tipo de cosas, ¿verdad? Y por otro lado, la mujer, ¿por qué al hombre? Bueno, la mujer, porque el hombre también muchas veces es el que le dice, bueno, amor, cariño, etcétera, etcétera, mira, tal y tal cosa. El que la ayuda, orientan, es que es un trabajo de ambos, me explico, es un trabajo mutuo, es un trabajo de los dos. No es que todo el trabajo le toca al hombre o que todo el trabajo solo a la mujer, es de ambos y en conjunto entran los hijos en participación. Cuando se trata de hijos, cuando se está hablando de hijos, de parientes, ellos también tienen que ayudar. Como hijos tienen que estar atentos, tienen que estar todos unidos. Es que la familia siempre debe verse como una unión, no como una desunión. Si no, entonces le estamos dando cabida al enemigo y estamos dejando que el enemigo, primero, estamos abriéndole una puerta para que él entre y estamos dejando que el enemigo entre y venga a traer división en la familia. Así de sencillo. Entonces, por eso es que tenemos que tener cuidado, mi amado hermano y amigo, y poner riendas en el asunto. Yo creo que mojarlas, como quien dice, las barbas, poner barbas al remojo, mojarlas, o sea, ver qué es lo que está pasando realmente y entender. Ahora sí, Proverbio nos está hablando en este caso a los hijos. Ok, como hijos, estamos buscando agradar a nuestros padres, aunque muchas veces nos parezca o no lo que ellos están pidiéndonos. O aunque digamos, es que tal cosa, es que yo vi que hizo que tal cosa. Ajá, sí. Y padres, por otro lado, la palabra de Dios lo dice, bueno, hijos obedientes a sus padres, padres no exasperen a sus hijos. O sea, es un tema de todos. Los padres hacen su parte, los hijos hacen su parte, el padre o el hombre, la figura como tal, macho y masculino, perdón, hace su parte y la mujer como tal hace su parte, ¿verdad? Femenina y demás. Todo es así, es en conjunto, es ayuda. No hay estereotipo alguno. Esto yo sí soy claro, no es que solo la mujer es la que puede cocinar y lavar trastos, para nada, el hombre puede ayudar, ¿por qué no? Y el hecho de que el hombre vaya y trabaje no quiere decir que puede llegar a la casa a aportar en algo también. Es que yo vengo cansado, yo vengo a trabajar. Sí, pero que usted puede hacer algo, no se le van a caer las manitas al final. Igual puede hacerlo porque si es bueno para llegar a usar el teléfono o hacer otra cosa, ¿verdad? Entonces, hablo de verdad porque es que son cosas que son necesarias y que inclusive la palabra de Dios toca y maneja también asuntos importantes y al igual la mujer, porque ahora hoy en día hay muchas mujeres que trabajan, que son las que salen. Entonces, igual llegas a la casa, puedes ayudar. El hombre también, o sea, no me explico. Sí, cansancio, a veces sí, el cansancio es fuerte y demás, pero de que se puede hacer, se puede hacer. O sea, lo que quiero decirle, hermano, es el tema aquí no está en que la que lava trastos y cocina solo es la mujer, no. O sea, el hombre puede ayudar también. ¿Me explico? Y viceversa, si una mujer quiere trabajar, de ahí, bueno, ok. O sea, me explico, son cosas en las que es un equipo y nos ayudamos todos juntos, ¿verdad? En unión. Los hijos también. El hijo que es necio, el hijo ignorante es el que provoca tristeza en sus padres, que no entiende, que no es obediente, que anda causándoles problemas. Vea, yo le voy a decir esto una cosa, mi amado hermano y amigo, pero si hay algo que yo he entendido como hijo es que para qué ocasionarle a mis padres preocupaciones. ¿Para qué ocasionarles a ellos preocupaciones? Vean, mis padres pueden dar credibilidad y ellos me escuchan y yo sé que él se los va a decir. Y si alguien, de verdad, alguien habla con mis papás, va a ver que es cierto. Yo nunca a ellos les he provocado una preocupación, nunca. Así como de que dónde está Isaac, se perdió, llegó tarde, no volvió, ¿a dónde andará? Por eso mismo es que hoy en día ellos tienen confianza, por decirlo de alguna forma, y me dejan ir a muchos lugares, a hacer muchas cosas de manera sana. Porque primero, yo sé que le rindo cuentas a Dios, yo sé que Dios me está viendo, que yo puedo ocultarle algo a mis padres, puedo ocultarle algo al pastor, a algún líder, a quien sea, pero a Dios no le puedo ocultar nada. Entonces, mi amado hermano y amigo, ahí está el asunto. Yo sé que lo que yo voy, a donde yo voy, lo que yo hago, a los lugares que frecuento y comparto, son lugares que edifican. Personas, amistades que realmente son de bendición. Me explico, yo sé lo que yo estoy haciendo, yo por eso estoy tranquilo. El que nada teme, nada debe, como quien dice. Si yo estuviera metido en clubes, en fiestas, en bares, etcétera, etcétera, discotecas, mi hermano, o sea, me explico, por favor, cada quien sabe en sí mismo y se conoce de lo que hace y es partícipe, dice la palabra. Entonces, con mis papás yo estoy tranquilo en eso y yo nunca les he querido provocar preocupaciones de ese estilo. ¿Para qué?
cuando ellos han sido buenos con nosotros. Es que ese es el tema. Muchos hijos son malagradecidos y no ven lo que sus padres hacen y el tiempo que dan y le dedican a ellos. Y sí, obvio, está el carácter. En algún momento tal vez a mí me ha pasado, porque a mí me ha pasado que me dicen algo y yo me enojo y me enchaqueto, como quien dice, ¿verdad? Pero es un tema que ya yo trato en mí, trabajo en mí y que poco a poco con la ayuda del Señor vamos en eso, ¿verdad? Yo sé que a muchos les puede pasar ese tipo de cosas como me pasan a mí. Pero bueno, el asunto es ser agradecido, entender y buscar agradar a los padres también. ¿Por qué no? Hay que buscar agradarlos. Tratemos de ponernos un poquito más empáticos y de entender. Muchas veces ellos están pasando por situaciones. Muchas veces no entendemos y los criticamos y los atacamos y les hablamos mal y no entendemos que ellos están hasta dando casi que su vida para buscar proveernos el alimento, para buscar bendecirnos en muchas cosas, ¿me entiende? Entonces, hijos, ya ahora estoy hablando a los hijos y a mí mismo como hijo que yo soy, ¿verdad? Y en un futuro yo sé que si Dios me lo permite seré padre y tendré mis hijos y demás, y igual, a ellos igual. Por eso es que uno tiene que entender, me explico, y ser cuidadoso con este tipo de cosas, ser agradecido también. El ser agradecido implica eso, no traerles preocupaciones, no traerles problemas, no traerles tristezas, nada. El hijo sabio alegra al padre, pero el necio es tristeza para su madre. O sea, la sabiduría no es individual, es relacional. La sabiduría también puede compartirse en una relación en familia. Seamos sabios como familia. Padres, cultivemos el amor en los hijos, corrigiéndolos, exhortándolos, sin exasperarlos, ¿verdad? Hablando con amor con ellos. Si hay alguna situación que está pasando, no, en una familia no deberían haber secretos. O sea, deberíamos como familia hablar de las cosas. Obviamente usted sabe a qué me refiero con ese tipo de secretos que le hablo, ¿verdad? Pero hablar las cosas, obviamente cada persona tiene su intimidad en sí. Y usted sabe a qué me refiero en intimidad. Obviamente, por ejemplo, va al baño, sin ropa, desnuda a la persona, obviamente se respeta y nadie va, ¿verdad? Usted sabe, o sea, le hablo de cosas obvias y lógicas que usted me dirá, obvio, pero sí, que son necesarias a veces recalcar porque hay gente que va, ¿verdad? Entonces, pero ese tipo de cosas, pero o sea, obviamente usted sabe a qué me refiero. ¿Hay algún problema? Bueno, ¿en qué puedo ayudarte? Como padre sabes que estoy para escucharte. O los hijos, papá, mira, bueno, yo me equivoqué con eso, yo lo sé, pero me disculpo, no lo voy a volver a hacer. ¿Me entiende? La conducta da de qué hablar. La conducta de los hijos impacta profundamente en la familia. Nuestras decisiones personales deben llevar gozo o dolor a quienes nos rodean. Está en nosotros decidir qué es lo que queremos llevar, qué es lo que queremos compartir. La palabra de Dios nos dice, compartamos el gozo, compartamos la alegría, compartamos el amor. Seamos hijos que amen, que apoyen, que motiven, que ayuden. Amemos a nuestros padres, ayudémoslos, porque ellos no sabemos por qué cosas, muchos de ellos pasan en lo personal, cuánto lloran, cuánto sufren y tienen que, o sea, quemarse las pestañas y sudar la camiseta, como quien dice, para poder traer el alimento, para poder darte eso que tú le estás pidiendo a tu papá, eso que tú quieres. Mira, muchas cosas. Muchas cosas, ¿verdad? Yo creo que está claro este tema. Vamos a seguir leyendo ahora del verso 2 al verso 5. Verso 2 al verso 5 de Proverbios 10. Acompáñeme ahí en la lectura. Ya se lo voy a colocar ahí en pantalla. Bien, porque es que está un poco como lento, no, sino como desactualizado. Ok, ahí está. Proverbios 10:2 dice, los tesoros de la maldad no serán de provecho, mas la justicia libra de muerte. Ya vamos a analizar a qué se refiere con eso. Jehová no dejará padecer hambre al justo, mas la iniquidad lanzará a los impíos. La mano negligente empobrece, mas, oiga bien esto, mas la mano de los diligentes es la que enriquece. Y el verso 5 dice, el que recoge en el verano es un hombre entendido, el que duerme en el tiempo de la siega es hijo que avergüenza. Ok, vamos a detenernos aquí porque esto nos habla de varios temas, de varias cosas interesantes. Ya vimos esa parte principal, ya vimos que nos va a hablar directo a los hijos, ¿sí? Que nos va a hablar también como padres, ¿sí? Que nos está hablando como familia, por supuesto, que nos está hablando en el reino de Dios también, no solo una familia así, sino una familia espiritual también dentro de la iglesia, por supuesto. Esto es igual, hermano. Esto en la familia, en el núcleo dentro de su hogar, o sea, su hermano de sangre, sus padres de sangre, aplica también con sus hermanos en Cristo de la iglesia, con sus pastores como sus padres espirituales a los cuales Dios ha puesto y designado. O sea, usted está en una iglesia, usted tiene que amar a su hermano. Usted ama a su hermano de sangre, ame a sus hermanos en Cristo. Amas a tus padres de sangre, ama a tus padres espirituales, a tus pastores, a tus líderes. O sea,
No puede ser, por favor, que usted dé el ejemplo en su casa, pero en la iglesia no lo esté dando. O al revés, que usted esté dando el ejemplo en la iglesia, pero en su casa usted no lo esté dando. Usted no puede pretender venir a amar a los hermanos en Cristo, pero no amar a su familia. O al revés, hay gente que más bien ama tanto a la familia y a los de la iglesia los desprecia, los menosprecia, a toda la gente, y no solo de la iglesia, fuera de la iglesia, en el trabajo, en todo lugar, hermano. Esto debe aplicar en donde quiera que usted vaya. Usted debe demostrarse ser una persona con conducta, con carácter, con amor, con sabiduría, me explico, con cultura, con obediencia, con respeto, sí, por supuesto, con valores, claro, con un montón de cosas que te van a definir y que va a ver la gente de ti, porque la gente te está observando, la gente está viendo lo que hacemos, decimos. No crea, hermano, hay un montón de gente que está analizándolo a usted. Así es que dé el ejemplo. Si usted está en la iglesia y hubo una situación con un hermano, no sea inmaduro, vaya, hable el asunto con ese hermano y busque arreglar esa situación. Hablando las cosas se arreglan. Hermano, en lugar de decir, ya yo no le vuelvo a hablar, y entonces llegas a un culto, ves a ese hermano y te cruzas al otro lado porque no quieres ni siquiera saludarlo, ni volverlo a ver. Vio, me hizo mala cara. Vio, no me saludó. Por favor, hermano, por favor. Esto aplica en todo lado, aún hasta en el trabajo, aunque veas injusticias, aunque alguien te trate mal. A veces hay que tener empatía, aunque la gente a veces es rara, porque sí, y a veces hemos sido hasta nosotros mismos los raros. A veces yo he sido el raro, sí, claro, todos hemos sido raros en algún momento, sí. Déjame decirte, hermano, hay que entender y tener empatía. ¿Por qué somos raros? No porque queremos. Mucha gente está pasando situaciones. Tal vez alguien no tuvo un buen día en el trabajo, tal vez a alguien no le fue bien durante el día, tal vez alguien tuvo una situación, una mala noticia. Hermano, hay que entender y tener un poquito de empatía. Y aquí se está hablando en estos versos del 2 al 5 de lo importante que es el trabajo, la persona que es diligente y el cuidado que hay que tener con la pereza. Así de sencillo. El verso 2 nos habla de dos contrastes: las riquezas versus la justicia. Las riquezas injustas no se aprovechan, pero la justicia libra de la muerte. O sea, lo que usted hace de manera justa y adecuada, de manera correcta, va a librarte de la perdición, va a librarte de la muerte y te va a bendecir. Pero las riquezas injustas no se aprovechan, más bien te van a llevar a una muerte y a una condenación. Todo lo que usted haga justo, de manera bien, transparente y clara, te va a bendecir. Y esto lo habla si, por ejemplo, las iglesias de hoy en día que hacen barbaridades en donde roban el diezmo y las ofrendas a muchas personas, porque sí sucede, claro que sí, es todo un tema. Yo lo hablo con libertad, hermano, yo no voy a venir aquí a maquillar las cosas ni a tapar nada, hermano. Así es de cierto, claro que hay iglesias cristianas y otras iglesias de otras religiones. No, claro que sí, un montón de todo. O sea, de todo. Vea que hasta por eso se lo digo, hasta cristianas que sin lugar a dudas roban el dinero de la grey, de la congregación, hermano. Dice que con que vamos a hacer tal cosa y al final todo ese dinero le cae a los pastores o a algunos líderes o a algunas personas específicas, o yo ni sé. O sea, porque, hermano, sí pasa, claro que pasa. El problema de esas congregaciones es que están haciendo las riquezas de manera injusta. No van a aprovechar esas riquezas, van a conducirse a un camino de pérdida y de muerte. Es una iglesia que está vacía del Espíritu Santo. Son iglesias, hermano, que no hacen las cosas de manera transparente. Pero si tú tienes una iglesia, como doy gracias a Dios en la iglesia que yo estoy hoy, que es así, en donde se te demuestra en qué se está usando el dinero, ves que realmente es para la obra del Señor. O sea, Dios te da también esa paz, esa tranquilidad con ese tema. Créame que así es, ¿sí? Si vas a una iglesia, estás buscando una iglesia, ve a una iglesia, primero ora mucho al Señor, a la iglesia que vayas, y Dios te va a poner en ti ese sentir. Vas a ver que sí. Cada iglesia tiene su error, sépalo, tiene su error. Se trata de humanos, recuerde, seres humanos lo que hay dentro de la iglesia, no. Y el hecho de que seamos seres humanos, todos somos imperfectos y tenemos nuestros errores, fallamos y nos equivocamos. El pastor puede fallar, por supuesto. El líder puede fallar, claro. Cualquiera dentro de la iglesia puede fallar, sí, así como usted y como yo. Todos podemos fallar y equivocarnos, así es que hay que tener paciencia y entender que vamos caminando juntos a un camino en Cristo con la ayuda del Señor, pero de que todos vamos a equivocarnos, por supuesto. Entonces tenemos, en lugar de ponernos en la posición de criticar y juzgar, ponernos en una posición de amar y de ayudarnos unos a otros. Eso es lo que deberíamos hacer. El verso 3 habla de eso también. El verso 4 de Proverbios 10 habla de la mano negligente que empobrece, mas la mano de los diligentes enriquece. O sea, la persona que es negligente
es una persona que va a vivir en pobreza. La negligencia habla del que no tiene sabiduría, del ignorante, del que es perezoso, del que es vago, en pocas palabras. Al vago nunca va a recibir bendición. La persona vaga nunca va a avanzar, nunca va a prosperar, nunca va a tener éxito, por más que aspire al querer tenerlo, al querer pensar en cosas grandes, tener pensamientos de bendición y de todo, hermano. Usted puede tener pensamientos de grandeza y de bendición, pero si usted no hace nada por querer alcanzar esas bendiciones del Señor y provocarlas en su vida, esforzándose, nunca las va a recibir. Va a vivir una vida de pobreza. No lo digo yo, lo dice la palabra del Señor. Mas la mano de los que son diligentes se enriquece, de aquellos que tienen cuidado, de los que son íntegros, de los que son sabios, de los que trabajan y se esfuerzan. Esos van a recibir las riquezas que el Señor trae para con ellos. El verso 5 habla de la persona que recoge en verano. Eso significa la persona que es prudente, que tiene prudencia. Y la persona, por otro lado, que duerme en ciega. Eso habla de la persona que es una vergüenza. O sea, una persona que no es prudente. Como quien dice, el camarón que se durmió se lo llevó la corriente. Es esa persona que se duerme, que no está pendiente de las cosas de su vida, de las cosas no solo de su vida, de la vida de otras personas. Recuerde que la vida no gira en torno solo a ti, hermano, no solo en mí. Gira en torno a muchas personas más. Somos más de 8,000 billones de personas en este mundo. Así es que compadezcámonos de otros. Amemos a otros. Si usted no puede amar a su hermano, no puede amar a alguien más, perdóneme que se lo diga, pero usted no ha conocido a Dios. Porque mentira, alguien que conoce a Dios ama a quien sea con mucho amor. Porque Dios es amor. Y si usted dice amar a alguien, debe haberlo conocido a Dios primero. Y para usted decir que conoce y ama a Dios y tiene una relación en intimidad con Dios y lo que usted quiera decir y todo con Dios, usted tiene que reflejar ese amor. Si no, entonces estamos mal. Si no, entonces hace falta algo. ¿Y qué hace falta? Dios. Así de sencillo. Entonces, hermanos, tenemos que demostrar, tenemos que ser ejemplo, tenemos que tener mucho amor para quien sea, para con las personas, así se equivoquen, así fallen, así estén empezando las cosas de Cristo, así lo que sea, lo que sea. No hay excusa alguna para no amar a una persona. No amamos el pecado, claro que no. Como Dios, es igual. Dios te ama a ti, sí. Si tú me estás escuchando, porque hay muchos pecadores que tienden a decir, no es que Dios nos ama a todos, entonces ¿por qué no me ama a mí? Aunque yo ande ahí drogándome, aunque yo ande ahí, eh, no sé, fumando, aunque ande ahí diciendo malas palabras, tratando mal a mi familia, Dios me debería amar porque Dios se supone que ama a todos. Sí, hermano, te ama, claro que sí, nos ama, por supuesto, pero lo que Dios no ama es el pecado. Así es que tienes que arrepentirte y dejar de cometer ese pecado, porque lo que estás haciendo no le agrada a Dios. Sí te ama y te quiere, claro, pero no le agrada lo que estás haciendo. Y recuerda, no todos son hijos de Dios, hasta si no es hasta que aceptamos a Cristo en nuestro corazón. Hasta ese momento es que pasamos a ser hijos y coherederos y herederos del Señor. Así es que mucho cuidado con eso. Entonces, ser prudentes, estar listos. Cuando llega el verano, listos para ir a recoger esa cosecha. No quedarnos dormidos en el tiempo de siega, de cosecha. No, 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 hermano. Por favor, ser prudentes. Es importante la integridad y es importante la prudencia, sin lugar a dudas. Hay que tener cuidado con eso. La pereza no solo afecta a uno mismo, sino que irrita y desgasta a quienes dependen de nosotros. Hay que tener cuidado. Entonces, mucho ojo con esto y atentos. Se trata de ser trabajadores, de esforzarnos, de dedicarnos, tener dedicación para las cosas. Las cosas que se ganan con esfuerzo y dedicación son las bendiciones mayores que vienen del cielo y provienen de Dios, provienen de lo alto. El dinero mal gastado, por lavado de dinero, por robo, por drogas, todo lo que se gana de mala forma, mal ganado e incorrectamente, no va a ser de Dios realmente, no va a ser bendición real y verdadera, porque todo lo que Dios da siempre es en abundancia, en grande, pero de manera correcta. Entonces, de manera como Dios manda, justa. ¿Me explico? Yo creo que me entiende, yo creo que me estoy dando a entender, ¿sí? Entonces, seamos personas justas, seamos personas diligentes, personas que trabajen y se esfuercen por lo que quieren y que no permitamos que la pereza sea algo que quiera venir a robarnos todo lo que Dios puede hacer de ti, de mí, de nosotros, de cada uno. Porque el enemigo inclusive utiliza la pereza para quitarnos, para robarnos el propósito, robarnos la bendición, robarnos lo que Dios quiere hacer en ti. Así es que mucho cuidado, vamos a avanzar porque el tiempo va corriendo. Y bueno, necesitamos seguir, ¿verdad? No podemos quedarnos ahí. Necesitamos seguir. Ahí está como bien repartido porque, como les digo, ya es diferente, recuerde, ya son directos. También el verso 25 habla
pero ya le confirmo. Ah, no, verso 26, perdón, habla del perezoso, es vinagre a los dientes y humos a los ojos. Vamos a leer el verso 25 de Proverbios 10. Usted mira, ¿por qué brincamos al verso 25, hermano? Si apenas íbamos por el verso 5. Bueno, ya le expliqué, porque ahora cambia la metodología en Proverbios. Ahora va a ser así, tiene que usted estar atento, por eso es que usted ya no va a decir vamos en orden, no. Puede que brinquemos de un verso a otro porque cada verso engloba un tema. Y el verso 25 de Proverbios 10 habla también de la importancia de ser diligente. Vea lo que dice. Como pasa el torbellino, así el malo no permanece, mas el justo permanece para siempre. Ahora, un paréntesis, aclaro. Obviamente, el hecho de que brinquemos de un verso, de por ejemplo, el verso 5, como brincamos en este caso, el verso 25, no quiere decir que no vamos a ver todos los 32 versos. Claro que los vamos a ver todos en profundidad. Pero lo que quiero decirle es que el 25 también abarca el mismo tema que abarca el verso 2, 3, 4 y 5. ¿Me explico? Yo creo que queda claro, ¿sí? Amén. En el nombre de Jesús, ok. Dice, como pasa el torbellino, así el malo no permanece. El torbellino viene, pero se va. Así mismo la persona que es mala podrá ser mala, tener sus malas ideas, la intención de atacar, de condenar. Bueno, esa persona no va a permanecer. Pero el justo permanece para siempre. El que es justo y el que hace las cosas con justicia, con amor y como debe ser, es una persona que va a permanecer. Es una persona que va a ser bendecida. Y vea el ejemplo que se usó. Cómo el torbellino va a pasar. La persona que no, ¿verdad? Que no es así. Verso 26 es el que teníamos que ver. Se me brincó ahí, se me ve. No sé por qué andaba inyectado con el 25. 26 dice, como el vinagre a los dientes y como el humo a los ojos, así es el perezoso a los que le envían. Esa era la que teníamos que ver. No, el 25 es de otro tema totalmente, así es que ignoren eso, ignórenlo. Se corta ahí, ¿verdad? Pero bueno, el 26 sí, como el vinagre a los dientes y como el humo a los ojos, así es el perezoso a los que le envían. O sea, usted tiene que ser... tiene que tener cuidado, como le digo, con la pereza, con que el enemigo viene a meter pereza muchas veces para que no se efectúen las cosas, porque sí, el enemigo puede trabajar con la pereza, claro que sí, para que una persona no llegue a hacer lo que Dios quiere que haga esa persona, o para que no se cumpla un propósito, un llamado. Es que, hermano, el enemigo no anda de brazos cruzados. Dice la palabra que anda como león rugiente buscando a quien devorar. Por eso debemos estar atentos y tener cuidado. Y el vinagre, qué feo, ¿verdad? Bueno, yo no sé usted, pero bueno. Como vinagre a los dientes y como humo a los ojos. Qué cosa más fea. O sea, una persona ciega que no puede ver porque hay humo en sus ojos. Es una persona que piensa que lo que está haciendo lo está haciendo bien y no, al no hacer nada. El hecho de que usted no haga nada no quiere decir que usted está haciendo bien. Porque hay gente que, perdón, pero no se me confunda, hermano, y quiero aclarar esto. Hay gente que dice, no tengo que hacer lo malo, lo bueno. Bueno, ok. Pero como cuesta hacer lo bueno y mi cuerpo prefiere hacer lo malo, entonces mejor no hago nada. Si no hago nada, al final siempre estoy haciendo lo bueno. No, mi hermano, no se confunda. Si usted no hace nada, no está haciendo bien. O hace algo bueno, o hace todo lo que es bueno, lo que es de Dios, lo que Dios nos manda a hacer, o haces lo que es malo o no haces nada, y lo que es malo o no haces nada, tarde o temprano al final es lo mismo. Para que me entienda, para hacerle una comparación, es como el cristiano que dice servir a Dios. Y como el cristiano o como la persona ya no cristiana que sirve al mundo, sirve a Satanás, ¿verdad? Etcétera, etcétera. O sea, prefiere las cosas y las pasiones desordenadas, los deseos canales, etcétera, etcétera. Y está la tercera persona que dice que no va a servir a ningún Dios. Mentira. O sirves a Dios o sirves al enemigo, pero no puedes escoger no servir a ninguno. Si escoges no servir a Dios y ni a Satanás, estás sirviendo al final a Satanás igual, porque tarde o temprano, mentira, no vas a terminar haciendo las cosas de la carne igual. Entonces, por eso es que hay que entender, y hago esta comparación, es igual con el vagabundo, con el vago y con el que trabaja. La persona que trabaja es una, ¿verdad? Es una persona que es justa, que va a recibir bendición de acuerdo al fruto de su esfuerzo, al fruto de su trabajo. La persona vaga no va a recibir nada. Pero no puede haber una tercera persona, o sea, esas terceras personas no pueden existir. El tercero que dice que no sirve a ninguno no puede existir. Va o hacer, si no sirve a Dios, sencillo, sirve al enemigo. Así de sencillo, punto, no hay de otra. Si sirve a Dios, le sirve a él, sirve al bien. La persona que trabaja, si trabaja, va a recibir bendición de manera justa y correcta. La que no trabaja y es vaga, no va a recibir nada. Pero no puede haber un tercero que diga, yo no hago nada por pereza y por vagancia, y al final no importa, no estoy haciendo lo malo tampoco, ni tampoco lo bueno, entonces no hago nada, y como no hago nada, no estoy mal. No, hermano, eso no es así. Entonces, por eso aclaro, ¿verdad? Dice que va a ser como vinagre a los dientes. Imagínense qué cosa más fea. Bueno, yo como le digo, yo no sé, a mí el vinagre, qué horror. Y como el humo a los ojos, que es algo que no te va a permitir ver.
Así es el perezoso a los que le envían, ¿verdad? Entonces hay que tener cuidado con esto, hermano. Hay que entender este tema. Ahora, entra otro segundo tema interesante. Bueno, tercero ya este es el tercer tema. Y son las palabras y la lengua. Hay que tener cuidado con la lengua, con lo que se habla. Porque podemos hablar para bien o para mal. Lo vamos a ver en el verso 6. Yo los apunté aquí. Yo es que lo tengo en la misma computadora en un Word, ¿verdad? Los apunté. Versos 6, 11, 13, 14, 18, 21, 31 y 32. Vea el poco de versos que hablan de las palabras y la lengua. Ve que ya ahora están distribuidos. No van en orden. Pueden ir en desorden, sí. Ven cómo cambia la temática. Eso era lo que les decía. Por eso al principio les decía mucho ojo y tienen que estar prestando atención. No pueden perderse o pensar que vamos en orden porque ya no vamos en orden, ¿verdad? ¿Verdad? Obviamente no nos salimos del capítulo 10 de Proverbios, estamos en ese mismo, pero lo que quiero decirte, hermano amado, es que vamos en desorden, pero obviamente en desorden me refiero, o sea, no de continuo, sino un verso, luego otro verso, luego otro, puede brincar del verso 14 al 21, puede brincar, ajá, eso es lo que quiero que usted me entienda, pero todos apuntando a un mismo tema, a una misma temática. Que eso que quede claro. Y la tercera temática que vamos a ver es palabras y lenguas. Todas las palabras de la lengua, todo lo que se dice con la boca. Hay que tener cuidado con lo que uno habla, por supuesto. Veamos lo que dice la palabra de Dios en Proverbios 10, verso 6. ¿Verdad? Proverbios 10, 6. Dice, hay bendiciones sobre la cabeza del justo, pero violencia cubrirá la boca de los impíos. Ay, qué fuerte, ¿verdad? Ok, dejémoslo ahí. Ahora vamos a leer Proverbios 10, verso 11, porque es que hay muchos, en este tema hay muchos versos que hablan de el cuidado de la boca y de las palabras, de la lengua, ¿verdad? Manantial de vida es la boca del justo, wow, pero violencia cubrirá la boca de los impíos. Proverbios 10, 11. También tenemos Proverbios 10, 13 y 14. Entonces vamos a leer Proverbios verso 13 al verso 14, ¿verdad? Para que usted se fije y vea que también habla de esta temática. En los labios del prudente se halla sabiduría, mas la vara es para las espaldas del falto de cordura. El verso 14 dice, los sabios guardan la sabiduría, mas la boca del necio es calamidad cercana. ¿Ok? Todo claro hasta ahí, muy bien. Vemos que todavía nos sigue hablando de la boca, de la lengua. Ahora del verso 18 al verso 21, o sea, el verso 18, 19, 20, 21, esos cuatro, hablan también de el cuidado que hay que tener de lo que se habla con la boca y con la lengua. Vamos a verlo, del 18 al 21. El que encubre el odio es de labios mentirosos, y el que propaga calumnia es necio. El verso 19 dice, en las muchas palabras no falta el pecado, mas el que refrena sus labios es prudente. Wow. El verso 20 dice, plata escogida es la lengua del justo, mas el corazón de los impíos es como si fuese nada. El verso 21 dice, los labios del justo apacientan a muchos, mas los necios mueren por la falta de entendimiento. Ok, muy bien. ¿Hay más? Claro que hay más. No termina aquí. El verso 31 y 32 también hablan de la importancia de tener cuidado con lo que se habla con la lengua y con la boca. Los últimos dos versos de este capítulo 10 de Proverbios también lo hablan, ¿verdad? Recuerde que solo tiene 32, Proverbios capítulo 10. La boca del justo producirá sabiduría, mas la lengua perversa será cortada. Y el 32 dice, los labios del justo saben hablar lo que agrada, mas la boca de los impíos habla perversidades. Y hasta ahí. Esos son todos estos versos que hablan del tema de tener cuidado con la lengua y con la boca. El verso 6, vamos a ir en orden, se fija que siempre mantenemos el orden. Ya va a ver que sí. Permítame. El verso 6 habla de un contraste entre la bendición versus la violencia. Las palabras del justo son aquellas palabras que siempre van a traer bendición. Las del impío son las que siempre van a traer violencia. Si usted escucha, así se lo voy a decir de sencillo y punto. Más claro que el agua no va a poder estar, de verdad. O sea, por favor. Si usted escucha a una persona que solo habla violencia, que dijo, que aquí, que la gran, y que ¿verdad? Y que, bueno, palabrotas, palabras ociosas, palabras violentas, vio el hijo, vio el tal, ¿verdad? Usted ya sabe qué tipo de palabras. Si usted escucha una persona que habla esas palabras, es una persona que es impía. O sea, es una persona que no ama a Dios. ¡Ay! ¿Así de fuerte? Sí, así de fuerte. Hermano, pareciera religioso. Parece un religioso diciendo eso. ¡Qué pena! Primero, el respeto.
Usted no puede ser una persona irrespetuosa hablando ese tipo de palabras mediocres que dan una apariencia, falta de cordura, falta de todo, porque sí, es falta de todo. Y sí, tal vez usted pega el dedo meñique del pie en una mesa o maja por error con los pies descalzos un cargador y ha dicho una mala palabra. Probablemente, porque sí, no me vengo aquí a venir a ser el santo. Yo he dicho malas palabras, claro. No, las evito por lo completo. Soy una persona que no las dice. Mis papás son testigos. La gente que me rodea, como se lo digo, dentro de mi hogar, y aún mis amistades son testigos de ello. Yo malas palabras, mire, ¿qué va? Y si se me salieron, bueno, perdón Dios, no lo voy a hacer porque de verdad que las malas palabras o sea, la persona que habla violencia, la persona que es violenta, es una persona impía. O sea, porque no puede haber amor. Usted escucha gente que dice, vio el hijo, el tal, ¿verdad? Aquel, uy, me las va a pagar. Es una persona violenta, es una persona impía, y una persona impía, oiga lo grave y fuerte, la persona impía es una persona que está en contra de todas las cosas de Dios. Hoy es una persona que no ama a Dios para nada, que prefiere el mal, prefiere el pecado, prefiere todo lo que sea menos Dios en sí. O sea, bueno, yo no sé usted, pero yo no quiero en mi vida nunca ser un impío, jamás de los jamases. Ahora, la persona justa habla bendición. Si usted escucha una palabra que habla bendición, habla cosas buenas, vio a aquel hermano, que Dios me lo bendiga, que Dios le ayude, ojalá que le vaya bien, ojalá que prospere, deseando cosas buenas, declarando con sus palabras cosas buenas, es una persona de Dios, es una persona justa, es una persona correcta, es una persona que tiene realmente relación con Dios, tiene intimidad con el Señor. Todo eso se nota hasta en lo que usted habla, la intimidad que usted tiene con Dios, se nota, claro que se nota. Y se nota a qué usted está lleno en su corazón, porque la abundancia de la boca habla el corazón. Así es que de usted solo provienen palabras tontas, necias, toscas y de violencia. Es que su corazón está lleno de violencia, de terquedad y de maldiciones. ¿Listo? O sea, imagínense qué fuerte. Sí, de fuerte. El verso 11 habla de que la boca del justo es una fuente de vida. Qué lindo. La persona que habla bendiciones es una fuente de vida. Inspira, bendice a otros, se bendice a sí mismo y bendice a otros. Porque no crea que porque usted, por decir malas palabras y por ser violento, no se está llenando y contaminando usted mismo de tonteras y de cosas que no debería estar diciendo. Claro que se contamina, se llena de basura. Acuérdese que no es lo que contamina al hombre lo que entra, sino lo que sale del hombre. Así es que si usted solo dice esas cosas, quiere decir que usted está 100% contaminado con las cochinadas del mundo y con las tonteras y con la violencia que solo proviene de Satanás. El único violento aquí es Satanás. Dios es el Dios de paz, de amor, de bondad, de paz, de amor. Porque ya escucho gente que me va a decir, ok, pero cuando Dios se enoja, sí, pero es que eso es porque Dios corrige. Y el que corrige, ama. Si Dios te corrige es porque te ama. Si Dios corrige al mundo es porque lo ama. Si Dios ha puesto mano dura muchas veces es porque la gente de verdad así lo amerita. Dios ha sido demasiado bueno, demasiado recontra se pasa de bueno como para no muchas veces también tener que zarandearnos y enseñarnos cosas. Así es que no venga aquí a imponer y a decir que Dios, entonces Dios cuando se enoja, Dios cuando tiene ira también. Hermano, no y no. Punto. Dios lo hace porque sabe lo que hace, es perfecto, nunca se va a equivocar. Segundo y tercero, porque nos corrige y porque nos ama y por eso nos corrige y muchas veces tiene que poner mano dura. El que ama también muchas veces le va a tocar poner mano dura. Sí, por supuesto. Verso 13 y 14 habla de que la lengua sabia dispara sabiduría. Empieza a compartir esa sabiduría a los que los rodean, a otros, a quienes están a su lado. Y qué lindo rodearse de gente que habla bendición, que habla palabras de sabiduría. Qué lindo rodearse de gente optimista, gente positiva. Porque qué feo es de gente negativa, gente que anda diciendo es que yo no tengo un propósito en la vida, es que yo aquí y allá, es que yo no sé, es que Dios ha sido malo, es que y la gente que se queja por todo, la gente negativa, qué feo que es eso, hermano, qué feo. El verso 18 habla del que disimula con mentiras y el que difama es necio. Si usted es una persona mentirosa, es una persona necia. Si usted solo habla mentiras y sus papás le dicen, ¿dónde estaba? Que llegó tarde. Estaba ahí ayudando a unos amigos con un trabajo y usted sabe que no estaba en eso, que estaba ahí en una fiesta, que no tenía que estar con droga, con alcohol, con sexo ilícito, con un montón de cosas que no están bien y simplemente son atmósferas cargadas de ambiente de pecado. Usted está siendo un mentiroso, por lo tanto usted es un necio. El que no sabe controlar su lengua es un necio, así de sencillo. El que difama es necio, el que habla chismes es necio, el que murmura es necio, es un necio. Así de sencillo. Verso 19. En las muchas palabras no falta el pecado. Entonces,
Porque sí, en la palabrería hay pecado. Entonces, cuide lo que usted habla. No es que usted pueda andar hablando lo que le dé la gana, hermano. No. Cuide su boca. No es religión, es integridad. Es buscar agradar a Dios. Y al buscar agradar a Dios, en cierta parte, a los que son personas correctas y de Dios que están en tu misma sintonía, vas a ser de agrado para esas personas. Tal vez para muchos otros igual no lo vas a hacer, pero ¿qué importa? Yo prefiero agradar a Dios antes que agradar al mundo. Amar a Dios antes que odiarlo por amar al mundo. ¿Me explico? Entonces busque amar a Dios y temer al Señor. El temor a Dios es el principio de la sabiduría. El temor a Dios implica que usted y yo amemos lo que Dios ama y odiemos lo que Dios odia, que es prácticamente el pecado y toda obra incorrecta y no de Dios que no debemos hacer como hijos suyos. Verso 21, los labios del justo apacientan a muchos. El justo ayuda. Es una persona que puede acercarse a apacentar, a guiar. Por eso un pastor, un líder, es una persona que debe tener palabras sabias de bendición que guíen a la iglesia, apacientan a las ovejas, apacientan al pueblo. Y no solamente los líderes y pastores, no se confunda, usted y yo tenemos que ser personas que apacentemos a otros, que seamos de bendición, que hablemos de manera justa. Mire, hermano, que si alguien está pasando por alguna situación, un problema, acercarnos hacia esa persona y decirle, aquí estoy para ayudarte, ¿qué necesitas? ¿Quieres que ore por ti? ¿Quieres lo que sea? Eso es una persona justa que va a apacentar y guiar a otras personas. Y el día de mañana que esa persona necesite, va a haber alguien puesto y designado por Dios para ayudarte a ti también. Entonces, confía en el Señor. La lengua revela el corazón y produce o vida o muerte. Usted puede o maldecir o bendecir. Usted puede o dar vida o dar muerte a través de su lengua y de su boca. Por eso es que hay que tener cuidado con lo que se habla, hermano. Usted no puede estar hablando cualquier tontera. Usted no puede estar hablando lo que oye de lo que otros dicen. No repita las tonteras. Voy a usar esa palabra para, ¿verdad? Que otros dicen. Las payasadas que otras personas por moda o porque muchos lo dicen, yo lo digo también. No repita esas tonteras, me explico. Entonces, disciplinémonos de hablar menos, de escuchar más y de bendecir siempre. Es mejor el que escucha y el que habla menos. Mejor es oír antes que hablar. Así de sencillo, hermano. Así de sencillo. Así es que, entonces tenga cuidado. Yo creo que esto está claro, ¿verdad? Y bien, para continuar, porque ya se nos fue el tiempo, es increíble como el tiempo pasa rápido. Vamos a leer versos 7, 9, del 9 al 11, del 15 al 16, del 24 al 25 y del 27 al 30 de manera rápida. Está bien, pero obviamente bien rápido, pero viendo lo que se nos habla, ¿verdad? O sea, bien hecho, digámosle. La memoria del justo será bendita, mas el nombre de los impíos se pudrirá. Ojo, qué interesante. Eso es interesante. Ya vamos igual a ir como en el otro, viendo poco a poco. El verso 9 al verso 11, ahora, ¿verdad? O sea, 9, 10 y 11. Dice: el que camina en integridad anda confiado, mas el que pervierte sus caminos, éste será quebrantado. Y dice que el que guiña el ojo acarrea tristeza, y el necio de labios será castigado. El verso 11 dice que el manantial de vida es de la boca del justo, pero violencia cubrirá la boca de los impíos. Tiene que ver con lo que hablábamos de lo importante que es cuidar la lengua, ¿verdad? Por supuesto, sin lugar a dudas. Pero también tiene que ver con este otro tema que vamos a ver. El 15 dice: las riquezas del rico son su ciudad fortificada, y el desmayo de los pobres es su pobreza. Ay, no lo puse, pero bueno, eso técnicamente es eso, ¿verdad? El verso 16 dice también, por otra parte, que la obra del justo es para vida, mas el fruto del impío es para pecado, ¿ok? ¿Todo claro hasta ahí? Muy bien, ya lo vamos a ver. El verso 24 y 25, vamos ahí entonces. Verso 24, verso 25, dice lo siguiente, la palabra del Señor: lo que el impío teme, eso le vendrá, pero a los justos les será dado los que desean. Y ahora vea lo que dice el verso 25. Como pasa el torbellino, así el malo no permanece, mas el justo permanece para siempre. ¿Ok? Muy bien, ahora bien, seguimos. El verso también 27 y verso 30 hablan de eso. Verso 27, verso 30, aquí se lo coloco en pantalla. El temor de Jehová aumentará los días, mas los años de los impíos serán acortados. Qué duro. Verso 28 dice: la esperanza de los justos es alegría, mas la esperanza de los impíos perecerá. Y el verso 29 dice: el camino de Jehová es fortaleza al perfecto, pero es destrucción a los que hacen maldad. Y el verso 30: el justo no será removido jamás, pero los impíos no habitarán en la tierra. Wow. Ok, vean, para la próxima semana
Para de hoy en 8, que nos corresponde el capítulo 11, yo voy a acomodarlo porque siento que no me estoy realmente acomodando 100% como debería, ¿verdad? Para no estar brincando y brincando, entonces vamos a ir viendo verso a verso. Como es que por eso es que el asunto es que ahora hay temas que brincan de un verso a otro, pero es un tema mismo el que se está tocando, me explico, ya lo pudieron ver. Ok, voy a acomodarme, ¿está bien? Nada más les digo eso, me voy a acomodar para no brincar y que el tiempo se nos vaya así, ¿verdad? Y poder aprovechar bastante todo, ¿verdad? Bien, justicia y maldad, destinos contrastantes. Vamos rápidamente. El verso 7 habla de la memoria del justo, hay un contraste versus el nombre del impío. El que es justo es una persona que tiene memoria, sabe lo busca, tener cuidado con lo que hace, con lo que habla, con lo que dice. ¿Se acuerdan que vimos un verso del que habla? Ajá, tiene que ver con eso. A diferencia del nombre del impío, que es una persona que ni siquiera memoriza las cosas. O sea, memoriza con eso, con esto me refiero a que se preocupa por tener cuidado en ver con lo que hace. Una persona que tiene memoria o sea, tiene memorias que recuerda que Dios dice que es bueno y que no es bueno, para tratar de hacer lo que es bueno y no hacer lo que es malo, obviamente, ¿verdad? Entonces es eso, prácticamente. Una persona justa y de Dios es una persona que tiene memoria de las cosas que son buenas y malas, las malas para no hacerlas y las buenas para ponerlas por obra, ¿verdad? Y tener cuidado íntegramente. Verso 9, el que camina en integridad, ¿lo ven? Integridad es una persona que va a andar confiada, que va a andar tranquila porque sabe que está haciendo las cosas bien, las cosas de forma correcta, de forma adecuada, guiadas de acuerdo a lo que el Señor quiere. Verso 25 al verso 30, verso 25 y verso 30 habla de la senda del justo es firme, pero la del impío perecerá. Habla de qué es lo que les va a pasar a los que son justos, que van a tener siempre un camino de firmeza, de bendición, de abundancia, sí, sin lugar a dudas, que no van a caer, sí, por supuesto que no. Sí, tal vez con situaciones de la vida, pero van a saber levantarse y seguir caminando porque son personas justas y que hacen las cosas de forma correcta, guiadas igual nuevamente con la ayuda del Señor. Y el impío perecerá, el impío va a caer y a lo que le espera al impío no es más que la muerte. Verso 27 habla de que la vida del justo es prolongada, más la de los malos es acortada. Los malos van a vivir poca vida, los justos y los buenos y de bendición van a tener larga vida. O sea, vean, como la promesa de los que obedecen a padre y madre. Es lo mismo, porque el que obedece a padre y madre es una persona justa, es una persona íntegra, es una persona que ama y que busca hacer lo bueno para agradar a Dios, agradar a sus padres, agradar a sus líderes, agradar al Señor en todo. Es una persona que va a tener larga vida, pero los que no, poca vida, y los que buscan solo hacer el mal, van a tener poca vida. Verso 27, 28 y 29 habla de que el temor de Jehová va a ser la que nos va a permitir alargarnos la vida y darnos una seguridad. ¿Quieres tener larga vida? ¿Cuál es la clave? Ten temor al Señor, como te lo decía anteriormente. Temer a Dios no es esconderse de que qué miedo que me vea Dios, no, sino buscar agradar al Señor en todo lo que usted dice, ve, hace, escucha, va a los lugares que va, con las personas que se rodea, todo, hermano, todo, así de fuerte y así de, ¿cómo sería la palabra? Hermano, así de tan exagerado, sí, hermano, así de exagerado, por supuesto, porque sí, así es, hay que tener cuidado. Entonces, temor a Jehová implica eso, ¿verdad? Respetarlo, honrarlo, ¿verdad? Hacer que Dios se gloríe y se goce de nosotros, no ser también o sea, no provocarle problemas, como les decía al principio a los padres, a Dios también como nuestro Padre. ¿Para qué? Provocarle problemas a nuestro Dios, de que ya Dios, ay, mi hijo en decepción, ahí pecando, ahí cediendo a la tentación, ahí yendo con esas amistades que no tiene que estar, yendo a esos lugares que no tiene que ir. Cuidemos y procuremos agradar también a nuestro Padre de los cielos, que es Dios, ¿ok? La justicia trae estabilidad, confianza y memoria. La maldad conduce al olvido, al temor y a la ruina. Y bien, hay un último, vamos a ver, hay otro tema que se los voy a mencionar por encima porque ya no tenemos tiempo, ya no hay tiempo. Riquezas, bendición y pobreza. Como les digo, por eso me voy a acomodar bien la próxima semana. Esto realmente sí me agarró por sorpresa. Este cambio a partir del capítulo 10 sí me agarró por sorpresa. Pero como les digo, la próxima semana me voy a acomodar correctamente. Se habla de riquezas, de bendición y de pobreza. Va de la mano con el segundo tema. Del vago y del que trabaja, la riqueza versus la pobreza, otro contraste. En el verso 15 de Proverbios 10 habla que las riquezas del rico son su fortaleza, la pobreza arruina al pobre, así de sencillo. La bendición de Jehová que enriquece y no añade tristeza, verso 22. Así, vea, ese es el verso que yo le dije al principio, ¿se recuerdan? Uno de los que me encantan, ese era, se lo voy a poner en pantalla.
Proverbios 10:22. La bendición de Jehová es la que enriquece y no añade tristeza con ella. Toda bendición de Dios nunca va a añadir tristeza. Nunca va a decir uno, ay, ¿por qué? No, no, hermano. Y no se trata solo de bienes materiales, sino de una vida plena, sin añadidura de dolor. No se confía en la riqueza en sí, sino en la bendición de Dios, que es la verdadera bendición legítima, la verdadera bendición legal, literal, total, completa y asegurada. Hay otro tema también en esto y es las actitudes del corazón, ¿verdad? Que es el gozo, el temor y los deseos. Y eso los abarca el verso 23, 28 y 32. Al necio le es divertido hacer maldad, pero el sabio halla placer en la sabiduría. Una persona sabia se deleita, tiene placer, se satisface con haciendo lo que es sabiduría, siendo inteligente, actuando con prudencia, con cuidado, ¿verdad? Me explico, pero el necio más bien se divierte haciendo el mal. O sea, el necio como ignorante, engañado, pensando que lo que está haciendo es mejor y no sabe que el que está haciendo lo bueno es la persona sabia, que prefiere antes que cualquier otra cosa la sabiduría. El deseo del justo es concedido. Verso 24. El del impío será rechazado. Si tú como una persona impía que estás en contra de todas las cosas de Dios, porque esa es la persona impía, así de fuerte, sí, así de fuerte, pues no esperes a recibir algo de parte de Dios, vas a ser rechazado, porque tú le has dado la espalda a Dios. Y Dios es un Dios caballeroso. Si tú no abres las puertas de tu corazón y tu vida a Dios, Dios no va a entrar a ti, pero si se las abres, Él va a entrar a tu corazón y a tu vida. Así dice esto. Pero el que es justo, el que ama a Dios, el que busca hacer lo que es bueno y todo, Dios le va a conceder todas las peticiones y deseos de su corazón. La esperanza del justo es alegría, verso 28. O sea, el justo, lo que le espera para el justo es pura alegría, es puro gozo. Sí, problemas, claro que sí, y todo, pero gozo porque al final va a poder saber salir de esas situaciones con la sabiduría, voluntad e integridad en Dios. La boca del justo conoce lo que le agrada. El justo sabe lo que debe hablar, hasta dónde y lo que no debe hablar. Es una persona sabia. Lo que uno desea y busca refleja nuestro corazón y determina nuestro futuro. Así de sencillo. Yo creo que para que le quede claro, lo hicimos rápido, o sea, como le digo, por el tiempo, porque ya llevamos ahora ya una hora, un minuto, o sea, y hasta aquí debemos llegar. Pero bueno, yo espero que usted haya sido bendecido, que usted haya recibido, que haya entendido estos dos últimos temas que tuve que tocar así rápido por el tiempo, ¿verdad? Pero se trata de entender que, bueno, que debemos ser trabajadores, que debemos esforzarnos, que debemos tener actitudes de gozo, de temor a Dios, de que si deseas algo y se los pides al Señor, implica que deba ser una persona justa y verdadera, que las riquezas y la bendición es la de Jehová, la que no añade tristeza, que va a haber juicio para las personas impías, injustas, perdición, muerte, castigo, para el que es justo, bendición, cosas de Dios, que hay que cuidar lo que se habla con la lengua, con la boca, porque podemos bendecir, maldecir, ser violentos, dar vida, dar muerte. El justo sabe callar hasta donde tiene que callar, hablar hasta donde tiene que hablar, cuida, dispersa sabiduría, no tonteras, no miente, no difama, porque si no es una persona necia, sabe controlar su boca, porque si no lo supiera sería una persona necia, es justo, apacienta, ayuda a otros, trabaja, las riquezas se las gana, es diligente, no empobrece, lo recoge en verano, no tiene el vinagre a los dientes y humo a los ojos, porque no es perezoso, sino que se esfuerza, y también una persona sabia que ama a la familia, que busca agradar a los padres, como les decía desde el principio, para poder agradar también al Dios Todopoderoso que nos ve desde los cielos en lo alto. Entonces es eso, hermano, la ética, la sabiduría en lo cotidiano, en palabras, en trabajo, en relaciones, responsabilidad moral, cada acción, pereza, mentira, justicia, va a tener su consecuencia, visible o invisiblemente. Dios como fuente de bendición, Él es la verdadera riqueza. De Él proviene toda bendición divina, de Dios proviene, no solo del esfuerzo humano también, que quede claro. La vida como un contraste, el justo versus el impío, el sabio versus el necio, el diligente versus el perezoso. No hay colores grises, no hay una neutralidad, no hay una tercera persona, recuerden que lo expliqué. Y 5, la palabra como poder creador o destructor, refleja la teología veterotestamentaria, en donde la palabra tiene una fuerza vital, sí, claro que sí, en donde importa lo que hablo, por supuesto. Nos invita a que vigilemos, a practicar ayuno de palabras innecesarias, a tener disciplina en el trabajo, organizar rutinas que reflejen diligencia, a tener una memoria justa, a vivir de modo que nuestra vida sea recordada con bendición, buscando agradar y ser íntegros, a tener dependencia en Dios, orando diariamente, reconociendo que la bendición verdadera proviene del Señor. Y por último, revisando nuestros deseos para evaluar a ver si lo que estamos buscando se alinea con la voluntad de Dios o no se alinea, para no
no pedirlo entonces y dejar de hacerlo. Porque recuerda, lo que es de Dios es bueno, perfecto y agradable, porque esa es su voluntad. Lo que es del hombre, verdades paralelas, nunca va a ser bueno, sino que va a ser desagradable, malo e imperfecto. Vamos a orar y vamos a dar gracias al Señor por este tiempo. Levante sus manos y dele gracias al Señor. Lo invito a que ore conmigo. Gracias, Padre, por este estudio de Proverbios, Señor, tan poderoso. Gracias por esta nueva temática, Señor, que abarcan estos capítulos. Gracias porque es un capítulo lleno de sabiduría, de enseñanzas para la vida diaria. Ayúdanos, Señor, a amar a nuestros padres, a obedecerlos, Señor, si los tenemos vivos aquí en la tierra, y si no, a nuestras líderes, a todas nuestras autoridades que tú has puesto delegados hacia nosotros, Señor. Ayúdanos a ser de bendición y no de maldición, a entender que necesitamos ser personas que trabajan, que se esfuerzan. Ayúdanos a practicar el ayuno de palabras innecesarias, a no ser personas violentas, a hablar bendición, a ser personas justas y no injustas, personas puras, Señor, y no impías, personas que te amen, que te sirvan, que te busquen, que te anhelen sobre todas las cosas, personas que se organicen, que entiendan que en el orden está Dios, que seamos disciplinados, que trabajemos, que nos esforcemos y que entendamos que en esta vida todo cuesta, que las bendiciones no llegan de la noche a la mañana y caen del cielo, sino que tenemos que buscar alcanzarlas. Ayúdanos a vivir una vida con memoria, de manera justa, entendiendo que tenemos que tener cuidado lo que hablamos, lo que hacemos, lo que decimos, lo que vemos, con quien nos rodeamos, a dónde vamos, todo, Señor, porque sabemos que tú nos estás viendo y estás anotando todo lo que hacemos, Padre. Ayúdanos a ser personas que se guardan, que se cuidan, a ser personas íntegras. Dile al Señor: yo quiero ser una persona íntegra. Díselo: quiero ser una persona íntegra, una persona prudente, una persona que te agrade sobre todas las cosas. Yo quiero agradarte, Señor, quiero agradarte y quiero depender de ti siempre, entendiendo que tú eres el que me bendices, que la bendición de Jehová es la que añade, la que enriquece y no añade tristeza. Ayúdanos a revisarnos para evaluar si lo que estamos haciendo o diciendo se alinea con tu voluntad, y si es algo que no se alinea con tu voluntad, quítalo. A ver cuál es la actitud que hay en nuestro corazón, si hemos entendido que las riquezas y las bendiciones provienen de ti, a ser justos y a quitar toda maldad, toda inconstancia, Señor, toda ignorancia, para caminar en el camino recto tuyo, Señor, a cuidar nuestra boca para hablar bendición, para dar vida y no maldición. Ayúdanos a apacentar con nuestras palabras, a tener una lengua sabia, a no mentir, a no difamar, a no saber controlar. Ayúdanos a poder controlar nuestra boca para no ser necios. Ayúdanos, Señor Jesús, porque no es fácil a ser trabajadores, a ser diligentes, Señor. Quita de nosotros toda negligencia, todo aquello que no es tuyo, Padre, toda necedad, a ser hijos que agraden a sus padres terrenales, a sus líderes terrenales, pero también a ti, Señor, que eres nuestro Padre allá en los cielos, Señor. Te alabamos y te bendecimos por los siglos de los siglos. Amén y amén. Gracias por esta palabra y este estudio poderoso, Señor. Mi amado hermano y amigo, que el Señor les bendiga, que Jehová les guarde, que Jehová haga resplandecer su rostro sobre ustedes y les dé paz, esa paz que sobrepasa todo entendimiento, y guarde sus pensamientos y sus corazones en Cristo Jesús. Nos vemos la próxima. Bendiciones.